Bueno, pues seguimos sufriendo el vaivén arancelario. Primero los aranceles se aplican y se aplican mediante, digamos que un método que no es polémico por parte del presidente americano, por parte de Trump, afectan y ya están en vigor sobre acero, aluminio, autos, partes de autos, etcétera. Esos ya están en vigor y están produciendo algo de inflación. Y luego lo que hemos tenido ha sido nuevos aranceles que son polémicos porque parece que el presidente americano estaría utilizando medidas de emergencia que no siempre se pueden utilizar. Total, que esto lo paraliza un tribunal y a continuación el Tribunal de Apelaciones dice que tienen que seguir en vigor hasta que haya una sentencia definitiva. Esto es lo que tuvimos la semana pasada, un vaivén de aranceles sí, aranceles no. Al final el mercado está dando relativamente poca importancia a este asunto porque hasta que no haya desenlaces fiables, que serán en julio, en agosto, con la Unión Europea, con India, etcétera, con respecto a cómo van a ser las negociaciones comerciales y cuáles son los aranceles más o menos homogéneos que se van a aplicar a cada área geográfica y cuáles van a ser las represalias, pues nada de esto se va a saber en firme. De manera que el mercado sigue lo que hace un tribunal, lo que dice el siguiente, pero al final le dio poca importancia la semana pasada hasta saber, como digo, qué es lo que va a suceder y esto no va a ser inmediato, ¿no? Es cierto que hay aranceles que ya están en vigor y eso ya está produciendo inflación, pero el mercado ya lo tiene más o menos descontado y actúa con cierta complacencia, por cierto, porque Europa lleva en el año más o menos más 10%, mientras que Estados Unidos está más o menos plana, ¿no? Y esta incoherencia es difícil de compatibilizar, ¿no? Más cosas que tuvimos la semana pasada, y esta sí fue en positivo, Nvidia publicó resultados, no decepcionó, las cifras fueron buenas, y como se esperaban, pero buenas, y después las guías que dio fue confirmar las que ya había dado, ¿no? En circunstancias normales a Nvidia se le hubiera exigido más y probablemente el valor habría sufrido, como en otras ocasiones, pero en estas circunstancias en las que todo está sujeto a escrutinio, a duda y a inestabilidad, pues el simple hecho de que haya confirmado, por ejemplo, que en China puede seguir vendiendo el chip H20 con ciertas modificaciones, etcétera, pues esto al mercado le dio cierto respiro, sobre todo por la parte de semiconductores. Y al final la semana fue un poquito positiva, en parte por la complacencia que tenemos, y esa complacencia deriva del flujo de fondos que viene de Estados Unidos hacia Europa, huyendo un poco de Estados Unidos, de un dólar débil, etcétera, y en parte también porque Nvidia animó bastante el contexto, ¿no? Esta semana tenemos 4 referencias, 2 de las cuales todas son importantes en teoría, pero 2 de ellas hay poca incertidumbre sobre lo que puede pasar y por tanto influirán poco, y otras 2 sí pueden influir porque vamos a ver cómo salen, ¿no? Las que no van a influir mucho va a ser la inflación europea, que sigue evolucionando bien. Hemos tenido la semana pasada las inflaciones de Estados miembros como Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, casi todas ellas bien, por lo tanto la inflación europea va a reducirse un poquito, desde 2,2 hasta 2,1, 2,0. Probablemente tenemos empleo americano, el empleo americano se concentra sobre todo al final de la semana. Bueno, vamos a ver qué tal sale la creación de empleo no agrícola, pero este es un cambio lento, ¿no? El empleo americano se va a ir deteriorando poquito a poco. Se espera 170.000, que es poco, pueden ser 130.000, que también es poco, y en esas cifras nos movemos, ¿no? Una cifra buena sería 250.000, vamos a ver cómo sale, pero seguramente tendrá relativamente poca influencia, ¿no? Y después tenemos la publicación de Broadcom. Broadcom es un poco algo parecido a Nvidia, ¿no? Broadcom es semiconductores, americanos, se espera un beneficio por acción de 1,567, que es más 43%. Yo creo que después de haber cumplido Nvidia, pues Broadcom estará muy presionada para cumplir también, seguramente lo conseguirá, y podemos tener una réplica a lo que pasó con Nvidia la semana pasada, ¿no? Que influyó un poco positivamente cumpliendo con cifras y expectativas, creo yo. Y sobre todo tenemos, y esto es lo más importante, el BCE. El BCE el jueves, seguramente, casi seguro, diría yo, va a bajar 25 puntos básicos y tal vez sea la última bajada. En julio se descuenta que no bajará, ¿no? Pero se descuenta que no bajará con un 65-60% de probabilidad, que no es el 90%, ¿no? Para esta reunión de esta semana sí es en torno al 90 y tantos por ciento que sí va a bajar, ¿no? Lo más importante del BCE, por tanto, esta semana no va a ser el movimiento, sino lo que nos diga con respecto a la reunión de julio, si va a seguir bajando o no, y la revisión de sus estimaciones macro, que ahora son francamente benignas, con crecimientos entre el 0,9 y el 1,3 para el año 25, 26, 27, y inflación pues en el torno de 2,3, 2,1, 2,2, una cosa así, ¿no?
Son estimaciones yo creo que demasiado complacientes, pero no se va a atrever a empeorarlas, de manera que seguramente tengamos un cuadro macro del BCE que no va a hacer daño. Ninguna indicación con respecto a qué va a hacer en julio, porque se reservará teniendo en cuenta el grado de incertidumbre que tenemos, y bajará tipos, ¿no? Y esto es lo que probablemente mueva el mercado si se sale algo del guión que he comentado, ¿no? Si dejara la puerta abierta, volver a bajar en julio, seguramente eso apoyaría también un poco el mercado, que no sé si lo hará, pero si hiciera algo probablemente distinto del patrón, seguramente sería no decir nada y el mercado pensaría que queda la puerta abierta para otra bajada en julio, ¿no? Eso sería más bien bueno, igual que Broadcom, y por lo tanto la semana nos podemos encontrar con que vuelve a ser complaciente con ligero repunte modesto, y esta complacencia pues da cierto respeto ya, pero es lo que tenemos y de momento el flujo de fondos que viene de Estados Unidos lo está apoyando en Europa. Muchas gracias.